Bien, buenas tardes, hermanas y hermanos. Un gusto otra vez estar con ustedes y un saludo especial a mi familia, a mis papás, a mi hermana que están ahí conectados a esta reunión y por supuesto a los hermanos de Concepción que son quienes organizan esta reunión, mi asamblea madre, donde crecí. Y también un saludo a todos los hermanos que están en diferentes lugares, en México, en New Jersey, y cualquier otro lugar que a lo mejor se me escape en este momento. Vamos a leer otra vez en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Espero al final de la reunión poner algo en la pantalla porque quiero más que nada de una manera un poquito más gráfica explicar un par de cositas con respecto a los versículos 13 y 14. Espero que lleguemos ahí. Versículo 1, oh Gálatas insensatos, si alguien no ha estado en las reuniones pasadas, puede ver las reuniones en el canal de YouTube de la asamblea, por si, como se dice en Chile, queda colgado y no entiende algunas cosas, yo voy a seguir avanzando por amor al tiempo. Entonces, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os embrujó o hechizó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a terminar, también puede ser completados por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica, para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Bueno, vamos a dejar hasta ahí por ahora porque para ganar un poquito más de tiempo
Estamos, ¿verdad?, del capítulo 3 hasta el versículo, por lo menos el versículo, quizás el último 31 del capítulo 4, encontramos lo que es quizás el corazón, el núcleo teológico de esta carta. Y a pesar de que probablemente nosotros como iglesia hoy día no tenemos los mismos problemas que los Gálatas tenían, es decir, que alguien venga y nos hable de un evangelio donde se nos diga que para ser justificados delante de Dios tenemos que ser circuncidados, guardar la ley de Moisés, el tema de la carta sigue siendo, número uno, tremendamente relevante para la iglesia para entender la profundidad y la eficacia de la obra del Señor. Pero también es fundamental porque, como vamos a ver, cuando vayamos avanzando en la carta, vamos a darnos cuenta que también hay el tema de la santificación, que es decir el avance, el progreso del creyente, espiritualmente hablando, está muy de la mano con la justificación, aunque son dos cosas, podríamos decir, diferentes, están muy relacionadas entre sí. Y lo que tienen en común es que en ambas, el agente principal, ¿verdad?, quien produce, por una parte, la justificación y posteriormente la santificación es Dios, ¿verdad? Y es principalmente el Espíritu quien va a actuar para el avance, para el progreso espiritual del creyente. Si no tenemos bien la base, ¿verdad?, que es la justificación, por medio de la fe, y exclusivamente por medio de la fe en Cristo, si no tenemos claro de que nada, ¿verdad?, debe ser añadido a ese mensaje, y que nunca añadimos nada a ese mensaje para ser justificados delante de Dios, se entiende que entonces jamás deberemos agregar algo para mejorar esa condición o para ser más santos delante de Dios. Por eso que es tan importante esta carta. Y como ya les he mencionado en varios momentos, voy a estar muy feliz cuando lleguemos al fruto del Espíritu, también el fruto de la carne o las obras de la carne, porque de alguna manera es la guinda de la torta, como decimos nosotros, ¿verdad? Y bueno, la semana pasada veíamos estos versículos introductorios. Algunos eruditos no se ponen de acuerdo si es que esta mini sección o subsección se divide en el versículo 5 o en el versículo 6. Algunos presentan evidencia para ambas. Y es porque la expresión del versículo 6, ¿verdad? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, es difícil de vincular. No hay la preposición que Pablo ocupa al principio ahí del versículo 6, kathos, es una preposición que podría traducirse algo así como, ¿ya? Así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces algunos piensan que es una especie de conclusión o de una mini conclusión a lo que Pablo ha dicho entre el versículo 1 al 5, ¿verdad? Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de ley o por el oír con fe? Y luego el versículo 6 vendría a ser una especie de manera de culminar esa introducción. Lo más probable es que el versículo 6 sea una especie de bisagra que permite articular la primera parte introductoria del versículo 1 al 5 y lo que ahora Pablo va a empezar a decir del versículo 6 en adelante, donde Abraham claramente toma un rol preponderante. Y obviamente que es muy importante Abraham. Acuérdense que los judíos vanagloriaban, ¿verdad?, al decir somos hijos de Abraham. Tanto el Señor como Juan el Bautista le reprocharon esto, ¿verdad?, a los judíos. Juan el Bautista le dice, no digáis hijos de Abraham somos, porque Dios puede levantar hijos aún de estas piedras, ¿verdad? El Señor dijo, si fuerais hijos de Abraham, os regocijaríais de lo que estáis viendo hoy. Ellos estaban en un sector del judaísmo, del judaísmo practicante de esta época,
echaban mano y tenían mucha confianza en su vínculo sanguíneo con Abraham y que por tanto las promesas de Abraham eran parte de ellos, eran su herencia porque estaban nacionalmente, sanguíneamente ligados a Abraham. Puede ser que algo de este argumento esté presente en la carta a los Gálatas, donde la circuncisión entonces se convertía en el medio mediante el cual alguien era totalmente recibido en la familia de Abraham y por tanto era partícipe de las bendiciones y de las promesas de Abraham. Eso es lo que Pablo está refutando. Pablo está contradiciendo este falso evangelio, este otro evangelio. Y lo va a decir introduciéndolo en el versículo 6, así o de esta manera Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y lo que está citando Pablo, vamos a ver que él está citando bastantes pasajes del Antiguo Testamento, es el pasaje de Génesis capítulo 15, donde se dice que Abraham creyó y que ese acto de fe, ese acto de confianza, ese acto de descansar en lo que Dios dijo, ¿verdad? Porque eso es lo que la fe hace. La fe reposa, se encuentra un fundamento sólido en el cual puede apoyarse absolutamente sabiendo que esa base es invariable, es inquebrantable, inamovible. Eso fue lo que Abraham hizo. Abraham creyó que Dios iba a cumplir lo que él le estaba prometiendo. Y la circuncisión vino mucho más tarde, vino en términos de capítulos, en el capítulo 17 de Génesis. Es decir, el acto de confianza, de fe, y la circuncisión como una señal de un pacto entre Dios y Abraham, están distanciadas. Esas dos acciones están distanciadas. La circuncisión no jugó ningún rol en el acto o no jugó ningún rol en el hecho de que Dios contara a Abraham como alguien justo, o su fe le fue contada por justicia. En el versículo 7, Pablo dice, sabed por tanto. Aquí no es claro si es que el versículo, la palabra sabed es imperativo o indicativo, porque se escriben exactamente igual que la misma forma en griego, parecido al español, porque uno lo ve en español y no sabe tampoco si es imperativo o es indicativo, ¿ya? Si es imperativo, entonces hay un matiz de urgencia, ¿ya? Más que un mandato o un imperativo, no siempre es un mandato, no siempre. Contexto manda. Y saber si es que es un imperativo, entonces hay un llamado aquí a prontamente, ¿verdad?, reconocer, estar conscientes de que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Si es que es indicativo, Pablo más que nada entonces está reflejando un hecho, una realidad, que es la idea del indicativo, ¿verdad? Refleja una realidad. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y esa expresión, son de fe, es bastante importante en Gálatas. Aparece aquí en el versículo 6, aparece en el versículo 8, cuando dice, lo vimos en el 7, luego en el 8, previendo que Dios había de justificar por la fe. Esa expresión, por la fe, ¿ya? Es exactamente igual a la de arriba, es igual en griego, ¿ya? La preposición ek, de donde viene, por ejemplo, la palabra ekklesia, iglesia, una preposición muy, muy común en griego, es la tercera más usada en el Nuevo Testamento. Y presenta varios desafíos, ¿verdad? Varios desafíos al momento de interpretar. Lo que realmente, literalmente, Pablo dice, ek pisteos, de fe, a partir de fe, o por la fe,
porque la preposición, esa preposición ek, puede tener más de una función. ¿Ya? A veces puede indicar origen, a veces puede indicar agencia, a veces puede indicar la manera en que algo ocurre. El contexto es lo que va a determinar. Obviamente, las traducciones en español tratan de representar lo que la preposición está haciendo. La misma expresión vuelve a aparecer en el versículo 9, de modo que los de la fe, o literalmente, de modo que los de fe, otra vez, la misma expresión, ek pisteos, de fe, ¿ya? Los que son, o de modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Va a volver a aparecer la misma frase en el versículo 11, cuando dice de que por la ley nadie será justificado con respecto a Dios, es evidente, porque el justo de fe, ek pisteos, vivirá. Ya voy a explicar un poquito más qué significa esto, ¿verdad? Ek pisteos. Y otra vez en el versículo 12 dice, porque la ley no es de fe. Nuestra Reina Valera dice, y la ley, y la ley no es de fe. ¿Ya? Todas estas veces Pablo ocupa, y varias veces más aparece, pero en el contexto que estamos leyendo aparece esta pequeña frase, ek pisteos. ¿Ya? Es el genitivo de la palabra. Y a partir de fe, probablemente aquí indica la base en la cual esa fe, o la fe, ex pistis indicaría la fe, la fuente, perdón, el origen o la base para la justificación del creyente. De modo que los que son de fe, perdón, 7, sabed por tanto que los que son de fe, es decir, los que están ejerciendo fe, los que están confiando, ¿ya? Estos son hijos de Abraham, es decir, aquellos que han imitado la actitud de Abraham. La actitud de Abraham fue de confiar, de aceptar, de recibir, de descansar en lo que Dios dijo, sin ninguna clase de requerimiento, como la circuncisión, por ejemplo, que vino mucho más tarde y que vino como una señal de algo que ya había sido previamente entregado por Dios. El versículo 8 es muy interesante, dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, ek pisteos, previendo que Dios había de justificar a partir de fe, desde la fe, a los gentiles, dio de antemano la buena nueva. Esta expresión, dio de antemano la buena nueva, es realmente una sola palabra, ¿ya? Es una sola larga palabra en griego, que, bueno, realmente no es tan larga, solamente que es el verbo que Pablo ha usado antes, evangelizar, pero con la preposición pro antes, evangelizar o dar la buena noticia de antemano. Y lo llamativo del versículo 8 es lo que Pablo hace al decir la Escritura previendo. Aquí hay un ejemplo de personificación. Pablo está personificando la Escritura. Está personificándola. Es algo no poco común, ¿ya? En la literatura de las Escrituras. Por ejemplo, el libro de Proverbios es caracterizada por ver a la sabiduría personificada. La necedad también es personificada. En este caso, la Escritura es personificada. Y varias cosas importantes aquí, porque Pablo está reconociendo, este es uno de los versículos que habla de cómo el Antiguo Testamento era reconocido por la Iglesia como palabra de Dios y por tanto autoritativa.
Dice, y la Escritura, previendo que había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena noticia a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra. Dio de antemano, dio las buenas noticias de antemano, y la Escritura previéndolo. La Escritura anticipando esto, da esta buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? En ti serán benditas todas las naciones. No solamente Israel, no solamente la nación que iba a venir de parte de él, sino que todas las etnias, todos los pueblos, gentiles por tanto, serían bendecidos a través de lo que Dios había prometido a Abraham. Y en el versículo 9, Pablo dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. De modo que los de fe son bendecidos juntamente con el creyente Abraham. Qué interesante cómo Pablo ocupa el lenguaje. Dice, el creyente Abraham. Pablo está diciendo que la justificación, está diciendo varias cosas aquí. En primer lugar, está diciendo que la fe o ser justificado por la fe no es algo nuevo. Que alguien tenga un estatus de justicia delante de Dios no es algo nuevo, como vamos a ver un poquito más adelante cuando dice el justo por la fe vivirá, y ya hablamos de Habacuc, ¿verdad? Y explicamos un poco de esto. El hecho de que alguien sea justificado delante de Dios no es nuevo porque Abraham lo fue. Y Abraham fue alguien que fue contado, su fe fue contada por justicia. Ese acto ocurrió mucho antes de que la ley se entregara. En el versículo 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica. Ahora vemos el aspecto contrario a la tesis que Pablo está planteando. Pablo ha dicho que a Abraham, su fe le fue contada como justicia antes de circuncidarse, antes que la ley fuera entregada. Y ahora dice lo contrario, en el versículo 11 dice, por la ley ninguno se justifica, no hay ninguno que logre un estatus de justificado delante de Dios por medio de la ley. Todo lo contrario, el versículo 10 dice, todos los que dependen de la ley. El versículo 10 es muy interesante porque el vocablo depender no está en el griego. Y es porque, otra vez, es una manera de suplir la ausencia del vocablo que Pablo ocupa la misma expresión cuando habla los que son de fe, ek pisteos, pero ahora él ocupa la misma preposición ek, pero para hablar de las obras de la ley. Dice el versículo 10, porque los que dependen, o más literalmente dice, porque quienes son de las obras de la ley, ex ergo nomu, quienes son de la ley, se agrega el vocablo depender porque probablemente ese es el sentido. Es decir, aquellos que están basando su confianza personal de ser justificado delante de Dios, teniendo como base la ley, dice, porque todos los que dependen de la ley, o porque literalmente todos quienes son de las obras de la ley, realmente están bajo maldición. ¿Por qué? Porque escrito está, maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y esa es una cita que Pablo está tomando de Deuteronomio y también de Levítico más adelante. Y lo interesante entonces, Pablo está diciendo que las obras de la ley no cumplen ningún rol en términos de la justificación. Nadie puede ser justificado, todo lo contrario. El contraste está, ¿verdad?, entre los que son ek pisteos y los que son ek
ergo nomu, los que son de fe, los que son de las obras de la ley. Los que son de fe son contados como Abraham, son bendecidos juntamente con el creyente Abraham. Los que son de obras de fe, más bien, lejos de ser justificados, lejos de ser como Abraham, más bien están bajo maldición. Están bajo maldición. ¿Por qué? Porque dice Pablo cita la Torá, dice, maldito todo el que no permaneciere en todas las obras escritas. Lo que está citando aquí, si no me equivoco, es Deuteronomio, el capítulo 27, versículo 26, al final, no vamos a ir ahí por el tiempo. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. Eso es las bendiciones y malbendiciones en los dos montes, ¿verdad? El monte Ebal, Deuteronomio, casi al final de la vida de Moisés. No vamos a ir ahí, porque si no se nos va a ir todo el tiempo. Pero Pablo está citando la escritura aquí, y la está citando para contradecir, obviamente, el argumento de los agitadores, ¿ya? Estas personas que han llegado a Galacia diciendo, tienes que circuncidarse, tienes que guardar la ley de Moisés, para que seas parte de la familia de Dios, para que seas parte del pueblo de Dios, para que seas como el padre Abraham, para que seas contado con las bendiciones del padre Abraham. Pablo dice, no, nada que ver, porque Abraham fue justificado antes de que fuera circuncidado. Y si alguien quiere ser de la ley, o alguien quiere ser de las obras de la ley, en vez de ayudarle, lo que está haciendo es ponerse bajo maldición. Maldito el que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La razón es sencilla, no hay nadie que pueda cumplir la ley en todo su esplendor, en todo su propósito. Al menos no hay quien pueda hacerlo sin ayuda de Dios, sin la presencia de Dios. Y esto lo vamos a ver porque Pablo más adelante dirá en el capítulo 15, va a decir en el versículo 15, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es exactamente lo que los creyentes debemos hacer en nuestra libertad en Cristo. En otras palabras, en un sentido, el creyente podría cumplir la ley, pero no en base a su propia fuerza ni para ser justificado, sino más bien por la nueva identidad y nueva posición que tiene en Cristo, y por la acción del Espíritu Santo. Eso es lo que le va a promover, eso es lo que le va a desarrollar, eso es lo que le va a permitir ser más santo, no su propia fuerza. Bueno, versículo 11 ya lo vimos un poquito, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y dice, y la ley, dice el versículo 12, y la ley no es de fe. Es decir, la ley ni se basa, ni proviene, ahí probablemente quizás la preposición ek tenga un sentido de origen o de procedencia. Dice, la ley no es de fe. Son dos cosas contrarias. Son dos cosas diferentes. Pablo cita a Habacuc. Ya vimos a Habacuc, ¿verdad? Y vimos ese precioso pasaje en Habacuc. Habacuc está en un tiempo difícil, donde aparentemente Dios no está interviniendo, donde el justo, diríamos el creyente del Antiguo Testamento, está siendo pisoteado, donde abundan los inicuos rodean a los justos. Y la respuesta que Dios le da a Habacuc es: ten paciencia. El justo se caracteriza por creer. El justo se caracteriza por esperar en Dios. El justo se caracteriza por seguir creyendo a pesar
de que las circunstancias llevan a dudar. Y como decía hace un momento, la fe no es algo nuevo. La fe no es algo nuevo. La gracia no es algo nuevo. Creo que hablar de he escuchado, no en Concepción en este último tiempo, pero en otros, por diferentes razones, he escuchado de otros lugares. Y claro, así fue como nos enseñaron, ¿verdad? La dispensación de la gracia. Creo que es un error hablar de la dispensación de la gracia. Porque cuando si hablamos del concepto clásico de dispensación, una de las características que tiene una dispensación es que Dios agrega información que antes no existía o hace algo nuevo que antes no existía. Y en el caso de la dispensación de la gracia, lo nuevo no es la gracia. Lo nuevo no es la fe. Que alguien tenga un estatus de justo delante de Dios no es algo nuevo. Lo nuevo, como Pablo va a desarrollar aquí y de buena manera lo está haciendo ya, lo nuevo es que ahora el pueblo de Dios incluye y se funde de una manera indivisible con Israel. Cristianos y judíos ya no están separados, es decir, perdón, gentiles y judíos ya no están separados. El muro divisorio ha sido derrumbado. Eso es lo nuevo. Lo nuevo es que hay un pueblo, un solo pueblo, donde los gentiles han sido incorporados, donde los gentiles ahora gozan y disfrutan de las promesas que Dios hizo a Abraham. La iglesia es el misterio que Dios revela en este tiempo. Eso es lo que no existía antes de la venida del Señor. El nuevo pacto inaugurado por la muerte y resurrección del Señor. El versículo ya, creo que vamos a alcanzar. Dice el versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Llegamos a estos dos versículos que son fundamentales, que son extraordinarios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. A ver si puedo compartir mi pantalla. Sí pude. Ahí está. Muy bien. Cristo nos redimió. Como siempre, a veces he mostrado, a la izquierda está el texto griego, a la derecha está lo que sería un poco mi traducción de esta sección. Cristo efectuó el rescate por nosotros. El rescate, la compra, por causa de la maldición de la ley, al hacerse o convertirse por nosotros en maldición. ¿Por qué? Está escrito, maldita toda persona que es colgada sobre el madero, a fin de que la bendición de Abraham pudiera llegar a ser una realidad. Nuestra Biblia, la Reina Valera dice para que alcanzase, vamos a ver un poquito esto en un segundo, alcanzase a los gentiles, ¿verdad? Me olvidé de escribir esa parte. Por Cristo Jesús, a fin de que pudiéramos recibir la promesa del Espíritu por medio de la fe. Creo que aquí había una herramienta para pizarra y no la veo ahora. Ok, pensé que había algo aquí, pero no lo veo. Bueno. Pero, a ver, ¿puedo hacer esto? Puedo hacer eso. Ya.
Ok. Vamos a ver lo que tiene Word solamente, porque quizás por eso no me deja. Esto es lo que quiero mostrar. Muy interesante. La palabra, ¿verdad? Que yo traduje, efectuó el rescate. Es este vocablo que aparece aquí, hexagorazo, que es un compuesto, también con la preposición ek, y el vocablo o el verbo agorazo, que significa comprar. El compuesto hexagorazo aparece 4 veces solamente en el Nuevo Testamento, y 2 de ellas aquí en Gálatas, si no me equivoco. Pero interesante lo que Pablo va a decir aquí. En el versículo 10, él ha dicho que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y lo que ahora va a decir en el versículo 13 es que el Señor hizo efectivo un rescate de esa maldición. Luego dice esta expresión que dice al hacerse, ¿verdad? Esto que está aquí, lo que está indicando es cómo lo hizo. ¿Cómo? ¿Cómo Cristo, el Señor, nos rescató de la maldición de lo hizo? ¿Cómo lo realizó? Es muy importante aquí este verbo que aparece aquí, genómenos, que es el verbo ginomai. Este verbo es un participio y en la forma en que está siendo usado indica la manera en que lo hizo. ¿Ya? Los participios cumplen muchas veces una función adverbial. ¿Cómo lo realizó? ¿Cómo lo hizo? La Biblia, la Reina Valera, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. La traducción hecho por nosotros no me parece la mejor, porque se lee como si fuera voz pasiva, pero más importante, pareciera también un verbo indicativo, pero como decía es un verbo participio, que está ayudando a explicar cómo fue que Cristo realizó el rescate por nosotros. ¿Cómo lo hizo? Bueno, Pablo lo dice, al hacerse, y este es el verbo, ginomai, ¿ya? Lo voy a volver a marcar, ahí está, ginomai, que está aquí. ¿Cómo nos rescató? ¿Cómo nos liberó el Señor de la maldición de la ley? Al convertirse Él en maldición por nosotros. Al hacerse, voz media del verbo participio ginomai. Al convertirse, al hacerse por nosotros maldición. Y esto es tremendo. Pablo va a justificar lo que él está diciendo aquí. Él va a justificar con la escritura, citando este pasaje, maldito todo aquella persona que es colgada en el madero. La cita viene de Deuteronomio, el capítulo 21 y versículos 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir, lo colgaréis en un madero. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. El cuerpo que era colgado, el hecho de colgar a alguien, de acuerdo a Deuteronomio, se colgaba a alguien que ya había muerto, y la gravedad de la situación, el hecho de la maldición que se menciona ahí, es porque quien moría y luego era exhibido, moría por haber hecho deliberada afrenta a Dios y a la ley.
Acuérdense que en el Antiguo Testamento no proveía un sacrificio para los pecados que eran voluntarios. Una persona que pecaba, como dice el Antiguo Testamento, con mano alzada, es decir, sabiendo que iba en contra de lo que Dios había estipulado en su ley, esa persona debía morir. En Deuteronomio se habla, si alguien hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir. El cuerpo colgado de aquella persona muerta era una manera muy clara de decir que quien había muerto lo había hecho porque había ido en contra, deliberadamente, de manera eh, eh, en rebelión contra Dios al infringir su ley. Pero luego ese cuerpo tenía que ser bajado, no podía quedar ahí durante la noche, porque si no, como dice Deuteronomio, estaba maldito por Dios y no contaminaréis tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Piensen en lo que el Señor hizo. Pensemos en lo que el Señor hizo. Cuando Él muere, no muere porque cometió ninguna falta, al contrario, Él muere siendo inocente. Ningún mal hallo en este hombre, como dijo Pilato. También lo confirma el centurión. Verdaderamente este era hijo de Dios. Nadie jamás pudo culparle de algo. Cristo, dice Pablo en los Gálatas más adelante, nació bajo la ley. Y si hubo alguien que vivió y cumplió la ley, fue él. Si había alguien que jamás se le habría encontrado una razón para estar bajo maldición, él jamás estuvo bajo maldición, porque siempre la cumplió, siempre cumplió la ley a la perfección, por tanto nunca estuvo bajo maldición. Pero cuando va a la cruz, voluntariamente, se convierte en maldición. Y al ser colgado, es evidente que el justo muere por los injustos, aquel que es inocente, aquel que jamás habría merecido ese trato, sin embargo, voluntariamente experimenta esa clase de muerte que deja en evidencia que voluntariamente se hace maldición. Qué tremendo lo que el Señor hace por nosotros. Qué tremendo lo que el Señor hace por el pecador. Jamás ningún ser humano, ningún judío, con todas las ventajas que tenía, podría haberse justificado delante de Dios, menos un gentil que no tenía una ley escrita para guardar. No tenía quizás una ley escrita en sus corazones, como dice Pablo los Romanos. Pero mire lo hermoso del versículo 14. Dice, Cristo nos redimió de la ley, ¿verdad? Él efectuó el rescate por nosotros al convertirse en maldición por nosotros, a fin, aquí esta preposición que indica propósito, a fin de que la bendición de Abraham llegara a existir, llegara a ser una realidad, alcanzase, dice la Reina Valera, alcanzase a los gentiles. Pero ¿qué es lo hermoso aquí? Pablo ocupa el mismo verbo. Pablo ocupa el mismo verbo, ginomai, aquí, ginomai acá. Como dice Pablo a los Corintios, al que no hizo pecado, aquí en Gálatas dice, al que nunca estuvo bajo maldición, podríamos decir, porque siempre cumplió la ley. Sin embargo, llegó a convertirse en maldición para que la bendición de Abraham llegase a ser, ginomai, el mismo verbo, para que la bendición de Abraham llegase a ser una realidad para los gentiles. Y luego termina otra vez repitiendo esta preposición que indica propósito aquí, a fin de que pudiésemos recibir la promesa del Espíritu por medio de la fe. Qué tremendo lo que el Señor hace. Por eso es que es tan serio cuando se dice que el Evangelio está incompleto y que por tanto hay que agregar algo.
decir o afirmar semejante cosa es desmerecer, es ignorar, es desvalorizar, anular, despreciar lo que el Señor hizo. Aquel que nunca estuvo bajo maldición, aquel que cumple la ley. Sin embargo, llegó a convertirse por nosotros en maldición, para que nosotros, que sí estábamos bajo maldición, pudiésemos llegar a tener la bendición del creyente Abraham. Eso es lo que el Señor ha realizado por nosotros. Y de la misma manera en que Dios nos ha justificado por medio de su Hijo, de la misma manera Él espera que vivamos en santificación por la vida del Espíritu o en el Espíritu que hemos recibido por la fe. Bien, las 8:1, así que vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo y gracias por lo que el Señor realizó al ser Él levantado en un madero. Él lo dijo: yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Él fue hecho, o Él se convirtió en maldición por nosotros, para que nosotros llegáramos a experimentar, llegáramos a ser parte de la bendición del creyente Abraham. Gracias por lo que has hecho por nosotros y en nosotros. Gracias por el Espíritu que nos has dado y derramado, y que es finalmente quien nos permite crecer y avanzar para ti. Bendice la palabra que hemos leído y bendice a cada creyente, a cada hermana, a cada hermano. Y si hay alguien que aún no es creyente, que pueda finalmente poner su confianza en aquel que fue hecho maldición. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.